Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor y voy a invitarles que abran sus Biblias en Efesios y como siempre vamos a tener la reflexión allí y vamos a leer Efesios capítulo 6 versículos del 16 al 17. Por favor, pónganse de pie en señal en respeto de la palabra del Señor y vamos a leer estos pasajes. Efesios capítulo 6 versículos del 16 al 17. Estamos hablando esta serie sobre la guerra espiritual y hoy quiero compartir con ustedes este siguiente tema: cómo resistir al enemigo y ganar. Cómo resistir al enemigo y ganar. Efesios dice así, Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más te damos las gracias a ti por permitirnos estar aquí en tu casa, recibir tantas bendiciones y ahora queremos prestar atención a tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Amén. Bueno, quizás no sabemos mucho acerca de las batallas que se libraron en la Segunda Guerra Mundial, pero hay una que leí que me llamó mucho la atención y es la batalla de Midway, que tuvo lugar del 4 al 7 de junio de 1942 entre los japoneses y los americanos. Esta batalla se llevó a cabo en el Pacífico. No le voy a contar todo en detalles, pero sí me llamó la atención cómo los americanos ganaron de una manera tan, diríamos, fácil, pero también por el descuido de los japoneses. Se la voy a contar la historia muy corta. Los japoneses querían atacar a los americanos y en el último momento hubo una indecisión. Cuidado con las indecisiones. Esa indecisión les costó caro a los japoneses porque ellos decidieron en el último momento cambiar su estrategia y en vez de atacar con los torpedos, cambiaron su estrategia, iban a atacar con las bombas. Así que tuvieron que reabastecer los aviones y cambiar las armas, y al hacer ese cambio dejaron en los portaaviones los torpedos y todo el abastecimiento al descubierto, ni siquiera lo taparon. Cuando vinieron los americanos en sus aviones, se dieron cuenta que las mismas armas que los japoneses tenían, pues eran algo muy fácil para ellos para atacar, y esas armas iban a explotar. Y efectivamente dispararon contra esos portaaviones porque se dieron cuenta que estaban ahí al descubierto esos torpedos y destruyeron en segundos como 3 portaaviones. ¿Por qué cuento esta historia? Porque una de las peores indecisiones nos puede costar carísimo a todos nosotros. Las indecisiones nos hacen vulnerables. Le permite al enemigo en el momento adecuado aprovechar nuestras ventajas y convertirlas en desventajas. O sea, lo que para ti puede ser una ventaja, si te descuidas, el enemigo puede usarlas para atacarte y destruirte. Y eso es lo que pasó con los japoneses en cuestión de segundos. Por ejemplo, tu mente puede ser usada como parte de tu estrategia para defenderte, pero si te descuidas, si dejas tu comunión con Dios, el enemigo puede usar esa misma mente que tienes como una arma para destruirte. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, estamos hablando de la guerra espiritual. Espero que sea de bendición para tu vida este tema. Y hemos hablado algunas cosas y voy a hacer un resumen muy rápido, porque hemos hablado que la guerra espiritual es una batalla real. Hemos dicho que es una batalla invisible. Aunque no la vemos, ¿significa eso que no existe? No, es real. Mire a su alrededor y vea cuántos matrimonios están destruidos, cuánta juventud está perdida,
y se dará cuenta que la batalla sí es real. Pero también hemos dicho una gran verdad: Satanás está derrotado. ¿Ok? Satanás y sus huestes están derrotados. Y también hemos dicho que el Señor, una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos ha colocado en su reino, nos ha sacado de un reino de tinieblas y nos ha puesto en un reino de luz. Y ahora estamos en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Pero también hemos hablado otra verdad. ¿Cuál es? Que hay una responsabilidad de mi parte. ¿Cuál es esa responsabilidad? Vestirme con la armadura de Dios. Esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad. ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice que nuestra tarea es mantenernos firmes. Diga conmigo, mantenerme firme. Eso es lo que nos pide la Biblia. Mantente firme, mantente firme. Un soldado romano lo que él tenía que hacer es mantenerse firme en la batalla. No se podía dar el lujo de ser derribado, porque entonces era mucho más fácil para el enemigo atacarlo. Y tenemos que mantenernos firmes con esa armadura que Dios nos ha dado. Y hemos hablado de 3 partes de esa armadura. Y a mí me gusta usar mucho trato siempre de usar mi memoria, imaginarme lo que hizo Pablo, justamente usar esa metáfora de la armadura de un soldado romano para que nosotros también hagamos lo mismo. Y dijimos el domingo pasado y hablamos de 3 partes de esa armadura. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? ¿El cinturón de qué? De la verdad. Perfecto, la verdad. Tenemos que caminar en la verdad, no en la mentira. Tenemos que ser honestos con Dios, honestos con nosotros mismos, honestos con los demás. Luego vimos la coraza de qué? De justicia. No solamente basta saber la verdad, tenemos que vivir en la verdad, tenemos que vivir en la justicia de Jesucristo. Y al final dijimos el calzado de la paz. Tenemos que estar firmes en la paz que viene del Evangelio de nuestro Señor. Eso es lo básico. Pero déjame decirte algo, a veces habrá momentos que tengamos que ir más allá de mantenernos firmes a confrontar al enemigo. Porque habrán situaciones en las que se dé un ataque, un combate más agresivo. Yo puedo dar testimonio y probablemente tú no te has dado cuenta, pero ha habido ataques más frontales en tu vida, cosas que no son comunes, pero las hemos recibido esos ataques. ¿Cuándo suceden esos ataques? Lo que voy a decir, la lista que te voy a nombrar, no es una lista cerrada. Puede que hayan otras situaciones en las que suceden este tipo de ataques, pero por lo general sucede en estos casos. Por ejemplo, damos pasos significativos de fe en nuestro crecimiento espiritual. Cuando queremos avanzar, cuando decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir como estoy, ya no quiero simplemente venir, sentarme, escuchar al pastor y vivir como todos los días, una vida sin propósito, sin sentido. Quiero avanzar en mi fe, quiero profundizar en mi fe, quiero traer a mi familia, quiero ganar a mi familia para Cristo. Es ahí donde puedes experimentar un ataque demoníaco. O por ejemplo cuando dices, ¿sabes qué? Quiero honrar a Dios con mis diezmos y con mis ofrendas. Quiero ser de aquellos que ponga a Dios primero en todas las áreas de mi vida. Vas a experimentar un ataque. O por ejemplo cuando decides bautizarte. Mire, yo tendría que tener todo un día completo para contarte testimonios verídicos de personas que deseaban bautizarse y han recibido ataques increíbles. Nunca les había pasado nada, pero justo en esa semana que se iban a bautizar, hasta tuvieron un accidente de tránsito y pudieron perder la vida. ¿De dónde viene todo eso? Del enemigo, para disuadirlos, para que no continúen dando esos pasos. Cuando queremos compartir nuestra fe, son casos en donde hay un ataque más directo. A veces también cuando queremos y no nos damos cuenta, estamos invadiendo el territorio del enemigo y a él no le gusta. Y dice, esta iglesia o esta familia o estos cristianos quieren invadir un territorio que me pertenece a mí. Y él va a dar la lucha. Él va a hacer
que querramos retroceder. Recuerde lo que la palabra de Dios dice, que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Amén. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, tantos testimonios tenemos de viajes que hemos hecho localmente y también foráneos en donde hemos visto el ataque del enemigo. Pudiera también pasar horas contando de todo lo que hemos experimentado y hemos vivido cuando hemos hecho viajes misioneros. El ataque frontal del enemigo. ¿Para qué? Para que retrocedamos, para que no sigamos llevando el evangelio a estos mundos, a este mundo de oscuridad. También cuando mostramos al enemigo tal como él es. A él no le gusta que lo desenmascaremos. A él no le agrada que lo mostremos tal y como él es. Entonces, ¿qué hace? Manda flechas incendiarias de ataques sobre nuestras vidas. Ataca nuestras familias. Cada vez que empezamos a enseñar estas enseñanzas, hay un ataque, burlas, hay un ataque diabólico, porque él no desea que lo desenmascaremos. Él no desea que lo mostremos tal y como él es. A él le gusta agazaparse. A él le gusta pasar desapercibido. Otra situación es cuando rompemos con un pecado, con vicios, con una relación que está dañando tu vida, tu testimonio. Es ahí donde Satanás pierde ventaja y él no le gusta perder a nadie. Él no le gusta que tú te liberes de un vicio, de una atadura. Él va a dar, como dice, batalla para no soltar esa cadena que tiene. ¿Ok? También cuando nos preparamos para una obra grande para su gloria, Él nos va a querer hacer retroceder. Pero ¿sabes qué, hermano? Él está derrotado. Él está derrotado y eso es algo que no debemos de olvidar. Cuando recibimos muchos ataques espirituales, pensamos que es algo malo, pero no es malo. Si te pones a pensar, es una buena señal. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a fastidiar a alguien que está sentado sin hacer nada. Él va a molestar a quien se levanta y dice, voy a hacer la diferencia en el reino de Dios. Es ahí donde él va a ponerse activo. Es ahí donde va a molestar a esa iglesia, porque él no le conviene. Cuando él ve a las iglesias que están metidas dentro de sus cuatro paredes, preocupados en ellos mismos, discutiendo para ver si el pastor se pone o no corbata, para ver si se canta esta canción o la otra canción, para ver si se sientan en sillas de colchón o en sillas de este color, el enemigo se carcajea, dice, ay, que sigan peleándose ellos. Pero cuando una iglesia dice, vamos afuera, vamos a ganar almas para Cristo, vamos a conquistar ciudades para el reino de Dios, ahí donde él empieza a activarse y activa a sus demonios, porque eso es lo que a él le preocupa. Tenemos que tener cuidado. La pregunta es cómo enfrentar y ganar esas batallas. Te has colocado lo básico de la armadura y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos resistir al diablo y seguir puestos de pie, firmes? Aquí donde entra a traer Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Al principio, mira el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. En la Nueva Versión Internacional dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Entonces él va a describir, Pablo describe tres siguientes elementos. Habla de el escudo de la fe, diga conmigo, el escudo de la fe. Luego, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Ahí lo tiene en la Biblia, el casco de la salvación y luego la espada del Espíritu. Tres más que vamos a ver hoy. Repita conmigo. Una vez más, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Ya estas partes ya no son tanto de defensa, ya más son de ataque. Defienden
pero ya estamos hablando de ir hacia adelante con estas armas que el Señor nos ha dado. Ya no son tanto defensivas, sino para enfrentar el enemigo, resistirlo y ganar. Vamos con el primero, versículo 16. Dice, tomen el escudo de la fe, el escudo de la fe. Ahora, Pablo, recuerda, está usando la metáfora de un soldado romano y está pensando en que ese soldado tiene un escudo. Ahora, nosotros en nuestra mente, por las películas, quizás nos imaginamos escudos redondos, pequeños, pero Pablo no está pensando en ese tipo de escudo. Está pensando en unos escudos más grandes. Es más, la palabra escudo, la palabra original, habla o se refiere a una puerta, ya para que te des una idea de lo grande que era ese escudo, que medía 4 pies de alto por 21 de ancho. Eran de metal cubiertos de cuero y tenían pequeñas aberturas, interesante, para apagar las flechas con fuego, para apagar esas flechas. Se dice, la historia dice, que un soldado en la Grecia antigua, en Seneca, extinguió 200 dardos con su escudo. ¿Para qué Pablo usó esta referencia del escudo? Pablo usó esta referencia porque con ese escudo de la fe podemos tener fe en Dios, una fe absoluta en Dios. ¿En qué? En Dios, en sus promesas, en su poder, en su plan para nuestras vidas. La fe se asocia con el escudo porque puede que Dios nos pida que vayamos a lugares o digamos cosas que nos dejen expuestos a la crítica o al fracaso, a la burla. Sería tonto de nuestra parte poner nuestra fe en nosotros mismos. Hermanos, te va a tocar a ti situaciones difíciles en que solamente tienes que contar con la fe puesta en Dios. Señor, tú me pides esto, lo voy a hacer en tu nombre. Yo voy a tener fe en ti. Vivimos en un mundo que se burla de nosotros. La otra vez vi una imagen que decía una iglesia cantando, alabando a Dios. Ya llegará el día en que no estemos más aquí y no los molestemos cuando el Señor arrebate su iglesia. Mientras tanto, tenemos que confiar en el Señor, confiar en sus promesas. Nos movemos esperando que Dios venga a ayudarnos en las esferas que sabemos que somos incapaces de manejarlo por nosotros mismos. La fe entonces es nuestra defensa ¿contra qué? Contra el temor, contra la inseguridad, contra la ansiedad, contra la depresión y cualquier cosa que nos deje actuar en obediencia a Dios. Usarla cuando el enemigo lance acusaciones, tentaciones que tendrán el objetivo de desviar tu atención de Dios hacia otra cosa o persona. Ese es el escudo de la fe. No está hablando esta fe de la fe salvífica, sino de la confianza puesta en Dios. La vas a necesitar. Vas a necesitar esa fe puesta en Dios. Vas a necesitar esa fe en el cual tú recuerdes y digas, no estoy solo, no estoy sola, el Señor está conmigo. Hermanos, el ataque del enemigo es infernal. Él se burlará de ti. Estarás en situaciones, ahora que estamos hablando de la juventud, que literalmente harán escarnio de ti. Se burlarán de tu fe. Pensarán que eres una persona que está loca porque dices que crees en Dios. Se van a burlar de ti porque oras, porque dices que tienes comunión con Dios. En esos momentos tan críticos, ¿qué es lo que te va a lograr sobrevivir? Tu fe puesta en tu Dios. Dice la Biblia en Efesios que el enemigo nos va a lanzar flechas o dardos de fuego. Otra versión dice dardos encendidos. Pablo se estaba imaginando esas flechas. Hermanos, antiguamente las guerras se lidiaban con flechas y esas flechas eran lanzadas con fuego. ¿Por qué creen ustedes? No solamente bastaba que se lanzaran flechas, sino que esas flechas tenían llamas de fuego. ¿Te puedes imaginar una flecha que te cae con fuego para quemarte completamente, para incendiarte completamente? En el aspecto espiritual, ¿sabes cuáles son esas
flechas encendidas de Satanás, tácticas, tentaciones, mentiras, decepciones y todo ataque contra los hijos de Dios, que incluye pensamientos blasfemos, pensamientos de odios, dudas, desesperación por pecar. En otras palabras, el diablo te insta a hacer algo y hacerlo de manera urgente. Todas estas cosas son flechas encendidas hacia tu vida. Te cuestiona acerca de las motivaciones tuyas y de otras personas. ¿Qué clase de cristiano eres? Muchas veces te asalta un pensamiento y tú dices, ¿y de dónde salió esto? Probablemente es una flecha encendida de Satanás. Y nosotros tenemos, hermanos, evidencias bíblicas en donde el enemigo tentó a Jesucristo. El enemigo tentó a Adán y Eva. Sus tentaciones siempre apelan a algo alternativo que se basa en el orgullo, en la lujuria de los ojos, los deseos de la carne. Los misiles del diablo siempre son enviados para apelar a tu ego, a tu carne o a tus ojos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces, ¿cómo defendernos contra esos ataques? ¿Sabes qué dijo Pablo? Tienes que apagar esas flechas inmediatamente. Escucha, iglesia, escucha, jóvenes, escuche, varón, escucha, hermana. Esas flechas encendidas, Pablo dijo, tienes que apagarlas inmediatamente con la fe. No las dejes encendidas, porque pueden ser peligrosas y pueden ser destructivas. Hay que apagarlas inmediatamente con el escudo de la fe, poniendo nuestra confianza en Dios, usando la Escritura específicamente y sosteniendo fuertemente el escudo de la fe para lidiar con ese ataque. ¿Tu fe en qué? Número 1, confiando en el carácter de Dios, confiando en quién es Dios. Salmo 84:11 dice así: porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Él es nuestro sol, Él es nuestro escudo. Confiando en las promesas de Dios. Conoce las promesas de Dios. Camina en las promesas de Dios. Cree en las promesas de Dios. Te voy a dar 2 pasajes bíblicos. Números. Uno es Números. Capítulo 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Hermanos, Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te dejará, Dios no te desamparará. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué lucha estás enfrentando en este momento en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida familiar. No sé cuál es tu batalla. Todos tenemos batallas. Algo estoy seguro, no estás solo en la batalla, porque Dios lo promete. Y así te puedo mostrar otras promesas. Mira 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y puedo seguir leyéndote varias promesas que el Señor nos da en su palabra. Sea lo que pase, sea lo que sucede, todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Hay cosas que tú no entiendes y yo no entiendo. Hay preguntas que yo no tengo respuestas, pero Dios sí las tiene. No porque yo no las tenga, no significa que no las hay. Dios tiene las respuestas. Aférrate a las promesas de Dios. De algo estoy seguro: lo que empezó Dios en mi vida y en mi familia lo va a acabar. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Confía en el plan y en el tiempo de Dios. Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes buenos para ti, no de mal. Aunque esta fue una promesa específica para Israel,
también aplica para nosotros. Él tiene la primera y la última palabra sobre tu familia, sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén sobre esto? Aleluya. Cree en el plan y en el tiempo de nuestro Dios. Sus planes no siempre son fáciles, pero son los planes seguros de Dios. Yo lo creo. Aparte de poner y agarrar el escudo de la fe, Pablo les dijo, pónganse el casco de la salvación. ¿Alguien puede ponerse su casco de la salvación? El casco de la salvación. Hermanos, los cascos de los romanos eran los más lindos de su armadura. Quiero darte algo. Es que Pablo era un hombre tan inteligente porque los cascos eran una de las partes que lucía más en los soldados, porque eran hechos de bronce y cuero y era la pieza más costosa y adornada de la armadura de un soldado. ¿Ya? Eran con el sol hasta brillaban, eran hermosos. Y así es que Dios nos da para nosotros este casco de la salvación. Y por eso es que hay dos aplicaciones muy lindas. La primera de ellas es que así como ese casco físico, tenemos la salvación de nuestras almas, que debe ser de atracción para otras personas, porque está hecha y lograda por Jesucristo nuestro Señor. El casco era la pieza de la armadura que atraía más la atención por su diseño elaborado. Hermanos, tenemos que ir a este mundo y hablarles a la gente que lo más preciado que tenemos es la salvación de nuestras almas. Amén. Ahora la gente, no sé a ti, a mí siempre me parece, pero qué orgullo. ¿Cómo puede usted hablar de la salvación de su alma? Y esa es la oportunidad para decirle, no es que yo no soy salvo por mis méritos, soy salvo por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo me ha salvado, aleluya. Yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero hay otra aplicación, pero antes de eso, Jesús lo dijo en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más hermoso, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, ese casco es tan hermoso. Así como cuidamos mucho nuestra cabecita, ¿verdad? Nos la protegemos, debemos proteger nuestra mente, debemos proteger nuestros pensamientos. Y esa es otra implicación del casco de la salvación. Esa es otra idea que implica este paralelo que tiene que ver con la mente. Es en la mente en donde la mayoría de nuestras batallas se ganan o se pierden. Escúchame, hay alguien que está detrás de tu mente, hay alguien que busca tu mente, quiere ganar tu mente. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿el enemigo tiene acceso a mi mente? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Sí. El enemigo tiene acceso a nuestra mente. ¿Sabes cómo? Lanza dardos encendidos de fuego a tu mente. Por eso que tienes que cuidar tu mente. La Biblia habla de nuestra mente y debemos de cuidarla porque es allí donde se lidia, uno de los lugares donde se lidia la batalla. Y no puedes descuidarla por ningún motivo. Tú eres lo que piensas. Y al final un pensamiento te va a tener a ti. Tú eres lo que piensas. ¿Sabes eso? Repite conmigo. Yo soy lo que pienso. Es tan decisivo tus pensamientos sobre tu vida. No te imaginas el poder que hay en tu mente. Pero lo que pasa es que a veces no consideramos mucho nuestra mente y cuidar nuestra mente. Imagínate un soldado romano. Dice, me voy a la batalla y se va sin su casco. ¿Tú te puedes imaginar a un soldado sin el casco? Un soldado romano, jamás. ¿Cómo va a irse a la batalla un soldado sin su casco? No se puede concebir. Tenía que tener su casco. Y nosotros igual tenemos que tener nuestro casco. Así como el yelmo protegía la cabeza del soldado, nuestra salvación nos da la posibilidad de decir sí a Dios y no al pecado. Y al hacerlo somos salvados en un sentido temporal del hecho y consecuencias del pecado. Cristo nos ha salvado del pecado, del poder del pecado,
Cristo nos sigue salvando del pecado actualmente y nos salvará de la presencia del pecado en el futuro. La voluntad de Dios es que usted venza el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuide su mente. Usted cuida su mente, cuide su corazón. Dios le ha dado el casco de la salvación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Simplemente por decirlo 3 veces, eso no ayuda en nada. Pues deje que el Señor renueve su mente. Usted no puede hacerlo por usted mismo. Mira lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice de esta manera: y no se adapten a este mundo, sino que, ¿qué dice? Transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, diga verifiquen, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Señor, ayúdame a renovar mi mente, a renovar mis pensamientos. Romanos 8:5 lo dice igualmente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pastor, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Qué estás viendo todo el día? ¿Dónde pasas tus horas de tu tiempo todo el día? Porque tu mente tienes que alimentarla o con la Biblia o con las redes sociales. Yo no puedo pretender tener una mente de Cristo si no paso tiempo leyendo la Biblia. Hello. Ay, ¿por qué no pienso como Cristo? ¿Por qué no pienso como Cristo? Porque no estás pasando tiempo en la palabra. ¿Cuál es la mente de Cristo? La Biblia es la mente de Cristo. ¿Quieres la mente de Cristo? 4, 5. ¿Quieres la mente de Cristo? Lee la Biblia, estudia la Biblia y vas a tener la mente de Cristo. Cuida tu mente. Mire, hermano, 2 Corintios 10, 4, 5. Si puedes estudiarlo en casa este pasaje, sabrás cómo hacer para derribar pensamientos, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Escúchame, hermana, si usted no lo cree, pues no sigue escuchándome. Pero si usted lo cree, agárrese de esta palabra. Dice que las armas de Dios destruyen fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Sabía usted que tiene que llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Sabía usted que tiene que filtrar los pensamientos por el filtro de la palabra? Porque si lo que estamos pensando no glorifica a Dios, tiene que inmediatamente llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La batalla es por la mente, es por la mente. Su hijo, su hija está lidiando una batalla aquí, hermano, acá. Y el diablo puede tener acceso a nuestra mente. Todo nuestro cuerpo sigue hacia donde nos guía nuestra mente. ¿Sabe lo que dijo Martín Lutero? Escucha, no puede evitar que los pájaros posen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en tu cabello. ¿Entiendes? Muchas veces no va a poder evitar un pensamiento, pero sí es tu responsabilidad sacarlo para afuera. Eso no puede ser, eso no tiene que quedarse ahí. ¿Cómo lo haces? Ahí está, reemplázalo por otro pensamiento. Digo, tengo que reemplazarlo. No resista. Mire, una cosa es resistir y otra cosa es reemplazar. ¿Sabes que en ninguna parte de la Biblia dice resiste la tentación? No dice resiste la tentación, dice resiste al diablo. No resiste un pensamiento porque lo va a fijar más. Tengo que bajar de peso. Tengo que bajar de peso. Tengo que bajar de peso. Todo el día. ¿Para qué? Tengo que bajar de peso. No puedo comer eso. Estás ahí, dale y dale con la comida. Algunos se ríen.
¿Para qué nos sirve? Reemplázalo. Es como la queja, ¿verdad? La quejabanza. ¿Sabe qué es la quejabanza, verdad? O le tengo que explicar yo también la quejabanza. Reemplázalo por alabanza. Ustedes digan quejabanza. Y reemplázalo por. Ahí está, reemplácelo. Claro, pastor, usted lo pone fácil. Sí, a veces no es tan fácil, pero tenemos que ejercitar nuestra mente. ¿Cómo? Te voy a dar una aplicación práctica, con oración. Ora en tu mente. Algunos como yo se distraen con facilidad. ¿Sabes lo que yo hago? Yo me distraigo con facilidad. Entonces yo oro en voz alta, me ayuda muchísimo. No importa, oye, ¿qué pasa con esa mujer tan loca? Está hablando sola. No importa. Así la criticaron a Ana, ¿se acuerdan? Está loca. No importa, pero me resulta. Ora en voz alta. Música cristiana, póngase música cristiana. Tenga cuidado con lo que escucha. No, tenga cuidado con lo que escucha. Ponga música cristiana que edifique su espíritu, su mente, alimente su mente. ¿Ok? ¿Qué más? Otro consejo, lea, memorice la escritura. Bueno, le voy a dar algo muy importante. Los creyentes que no llenan su mente con la escritura son como soldados que van a la batalla sin casco. No creo que sea algo bueno. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:8? Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco, ¿qué dice? La esperanza de la salvación. Vamos al último. Y tome la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La Biblia identifica, la propia Biblia se identifica a sí mismo como una espada. Ahora, realmente un soldado romano no tenía una espadita, realmente era una daga, una espada pesada, que estaba diseñada para combate cuerpo a cuerpo. Pablo se refería al arma principal ofensiva del soldado romano, la espada. Ahora, tenemos que saber usar la palabra de Dios. Mire, hermano, si usted quiere defenderse de los ataques del diablo e ir a la ofensiva, usted va a tener que usar la espada de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el enemigo va a hacer estragos sobre su vida. Lamentablemente, muchos cristianos no lo ven o no lo quieren ver así. En lo menos que se dedican es a leer la palabra y meditar en la palabra de Dios. Un soldado romano no hubiera ni siquiera soñado ir a la guerra espiritual sin su espada, menos sin su espada. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Cómo funciona esta parte de la armadura? Simplemente aplicando la palabra a situaciones específicas, así como lo hizo Jesús. Por eso, qué importante es conocerla, leerla, memorizar la palabra de Dios. Porque yo te pregunto, en situaciones de ataque espiritual, cuando el enemigo ataque tu vida, ataca tu matrimonio, ataca tu mente, ¿cómo o qué va a usar el Espíritu Santo para defenderte? Recibes una tentación, un ataque, y el Espíritu Santo se activa y dice, tengo que hacer algo, tengo que defenderte, y empieza a buscar, y lo que encuentra, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? La rosa de Guadalupe. Ni un solo versículo. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo si no lee la Biblia? No va a encontrar nada. Tenemos que leer la Biblia. Porque el Espíritu Santo, esa palabra grabada en nuestra mente, ese logos, va a ser luego usado para tu defensa. Ese rema de Dios, esa palabra que fue sembrada. Por eso yo siempre digo, padres,
si invertiste en tus hijos, si los trajiste a la iglesia, si cuando el pastor predicaba lo tenías a tu lado, le decías escucha, y el pastor predicaba y lo llevabas a tu clase y no te dabas el lujo de decirle a tu hijo hoy no vamos a la iglesia o nos vamos después del servicio, sino que hiciste tu mayor esfuerzo para exponerlo a la palabra de Dios, créeme, esa palabra fue sembrada en su espíritu y en su mente, tarde o temprano tendrá que dar su fruto, tarde o temprano. ¿Cómo funciona, pastor, esto? Mire, tenemos el ejemplo propio de Jesús cuando Él fue tentado por el enemigo. En Mateo capítulo 4. Mira esto, rápido, aquí terminamos. Vamos a leerlo. Solo leerlo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire la escena, estaba en el desierto, estaba cansado, con hambre, con sed. Y dice, después de haber ayunado 40 días, ¿cuánto? 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Y acercándose, ¿quién? El tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Estamos el 3. Le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Está usando la palabra de Dios. Jesús pudo usar su poder divino. Él no está usando su poder, está usando lo que también tú y yo tenemos disponible para vencer, la palabra de Dios. Mira lo que dice. Verso 5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. ¿Quién está hablando? ¿Satanás conoce la Biblia? Sí, y la transgiversa, la cambia, la modifica, por eso es que tú tienes que entender, estudiar, memorizar la Biblia también, porque te la puede usar. ¿Y qué más dice? A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado y me adoras, si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le sirvieron. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. No solamente tienes que leerla, tienes que reflexionar, tienes que memorizarla, sino que tienes que aprender a manejarla adecuadamente y el Espíritu Santo te capacitará para hacerlo. El doctor Warren Wiersbe dijo en su comentario, cuando el enemigo ataca, si usted y yo pretendemos derrotar las mentiras de Satanás, debemos depender de la palabra de Dios. Por eso hemos lanzado el centro de capacitación en esta iglesia, para que usted se capacite y estudie en este centro de capacitación. Vamos a enseñarle cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar el Antiguo Testamento. Vamos a enseñarle cómo estudiar el Nuevo Testamento. Le vamos a enseñar las doctrinas. Muchos de ustedes todavía no conocen cuáles son las doctrinas bíblicas. Vamos a enseñarle la historia de la iglesia. ¿Cuándo empezó la iglesia? Hábleme de la iglesia. Vamos a enseñarle el evangelismo, cómo se evangeliza, cómo es el discipulado. Todas estas materias se van a estar enseñando. Hoy es el último día para registrarse. No lo piense tanto, hermano. Mire, si usted se piensa demasiado en qué va a pasar de aquí a un año, nunca va a tomar una decisión. Solo sé algo, necesita prepararse. No solamente por usted, por su iglesia y por su familia. Vivimos unos tiempos peligrosos. Capacítese, es mi mayor consejo. No todas las iglesias pueden hacerlo. Si esta iglesia lo va a hacer, aprovéchelo. Yo soy honesto. Usted va a desaprovechar una oportunidad que no siempre la va a tener. Aprovéchelo y tome el centro de capacitación y crezca en su fe. Quédese a los grupos de vida. ¿Saben qué estamos tratando en los grupos de vida?
¿Sabe cuál es el tema del estudio? La guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes quisieran hablar de este tema? ¿Cuántos de ustedes quisieran decir, oye, yo he tenido un ataque bien raro, bien difícil? Yo quiero saber más de este tema. Tenemos personas que se están capacitando para dirigir cada grupo. A las 3 empieza. Aquí vamos a estar hoy en la parte de arriba. Hay un grupo para ti. Quédate. Quédate, no te vas a morir por una hora que te quedes. Vamos a tener refrigerio y vas a pasar un tiempo hermoso de capacitación. Y dejas a tus hijos en el programa de Hi-Fi, donde le van a capacitar para darle instrumentos para que él también pueda protegerse, porque déjame decirte que tu hijo también está lidiando una guerra espiritual y le vamos a entrenar para protegerle espiritualmente a tu hijo. Una hora que puede hacer la diferencia en la vida espiritual de tu familia. Quiero darte un par de versículos más, especialmente para los jóvenes y los niños. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Salmo 19 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Un corazón humilde es el que necesita la palabra para poder hacer su trabajo en ti. Entiende tu posición en Cristo. Discierne cuando la causa de lo que estás viviendo es una influencia, un ataque demoníaco. Clama las promesas de Dios en tu vida. Recuerda, toma tu autoridad y posición en Cristo Jesús. Clama al Señor y que Él reprenda las fuerzas demoníacas sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar. No solamente te pasa a ti, pasa a muchas personas estos ataques que consisten en asustar a los hijos de Dios. Y tú dices, si esto pasara en mí, pastor, ¿qué puedo hacer? Simplemente párate firme en Cristo Jesús. Lee la historia de un pastor que fue a una ciudad, estaba caminando en un malecón en una playa y vio a 2 hombres grandotes, borrachos, haciendo travesura y media. Y parece que alguien llamó a la policía y la policía llegó. Y claro, él esperaba que del carro saliera un policía fornido, un varón, para enfrentar la situación. Pero no fue así. Salió una dama pequeñita de 4 pies, pequeñita, a enfrentar a estos 2 hombres borrachos grandulones, ¿no? Y ella sale y el pastor dice, aunque no soy curioso, me quedé viendo la escena. Dice, quería saber qué iba a pasar, ¿no? Y dice que ella los enfrenta y dice, bueno, señores, usted tiene que comportarse, si no, y ellos como que empiezan a burlarse y ella les muestra su placa de quién es ella y que estoy aquí para hacer cumplir la ley. Y al ver que ellos no cambiaban, pues le mostró su revólver, ¿no? Y ellos cambiaron su actitud. A veces como que eso nos falta un poquito recordar. No necesitamos ser personas muy grandes, muy fuertes. No necesitamos más que recordar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Y cuento con una arma poderosa, la palabra de Dios. Y con ella voy a ir hacia adelante. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer para liberar a mi familia, mi matrimonio y mis generaciones, para que el enemigo lo suelte, lo voy a tener que hacer en el nombre de Jesús. Porque mi familia y mis generaciones le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo, amiga, Jesús no podrá ser tu Salvador si primero no es tu Señor. Rinde tu vida a Cristo, rinde tu lucha, tu guerra por la que estás lidiando. ¿Cómo lo hago, pastor? Arrepiéntete de todos tus pecados. Probablemente tú le has abierto la puerta al enemigo, al diablo. Tú le has abierto la puerta al enemigo, a tu matrimonio, por lo que estás viendo en la televisión, en las redes sociales. Tú le has abierto la puerta a las huestes demoníacas por las decisiones que has tomado y hoy están pagando las consecuencias tu familia. Pero no es tarde, Dios es un Dios de segunda oportunidades.
rinde tu vida. ¿Cómo lo haces? Arrepiéntete de todo corazón y cree en Jesucristo y acéptalo como Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Por qué a Jesús? Porque Él es el único que ha muerto en la cruz por tus pecados. Dile: Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Creo en ti, creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Vamos a ponernos de pie y ahí donde estás puedes cerrar tus ojos. Y empieza a orar, hermana, a orar, hermano. No sé qué batalla estás lidiando, no sé qué lucha espiritual estás llevando. Solo te puedo decir una cosa: tu posición no es la de antes. Tu posición es: tú eres hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. No vives a la deriva, no vives a la suerte. Cristo está en ti, tú estás en Cristo Jesús. No te dejes convencer por el enemigo que estás derrotado. Él es el que está derrotado. Levántate, párate firme en esta batalla y dícete a ti mismo: Él no podrá contra mí. Él está derrotado. Si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? Dícese a ti mismo y dilo fuerte: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Espíritu Santo mora en mí. Yo he sido llamada a ser más que vencedor, no a ser derrotada, a ser vencedora. Y en Cristo lo voy a lograr. Dile: Señor, perdóname porque a veces tengo una mentalidad de derrota, no de victoria. Perdóname, Señor, porque a veces pienso que estoy solo, sola. Perdóname, Señor, porque a veces tomo decisiones equivocadas. Pero aquí estoy, Señor, para decirte una vez más: lo siento, Señor. Sé quién soy. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y voy a seguir firme en esta batalla. No será fácil, pero ya la victoria ha sido ganada en la cruz del Calvario.